¿Y qué personaje puede representar mejor la mentira que Pinocho? Así que ante ustedes Pinocho y nuestros tres invitados. La crema de la creación literaria en relación con la mentira del niño. En primer lugar, a mi izquierda, Federico García Gómez, miembro de la Policía Nacional, psicólogo clínico, es el creador de las pruebas de selección para el ingreso en la policía y el que más sabe de las mentiras que se cuentan para intentar entrar en la policía. Y al mismo tiempo creador literario, cultivador de un género que yo llamo la novela policial, que a mí me resulta particularmente apasionante porque en ella vuelca, entre otras cosas, sus vivencias personales y sus experiencias propias. A continuación, don Carlos Roca. Bienvenido, Carlos. Historiador, director de Onda Cero, periodista, hombre renacentista, polifacético donde los haya, y que en este caso queremos contar con él porque no solamente vamos a hablar de la mentira en la ficción, sino la mentira en la realidad y la mentira a lo largo de la historia. Y si en todos los casos el engaño es malo o incluso puede o no puede ser conveniente. Y en tercer lugar, el maestro del relato corto. El maestro Malguffin, el hombre que más, si me muevo no se me oye, el hombre que más engaña a sus lectores. Y además lo hace con una extraordinaria habilidad. Al final voy a tener que recurrir a hablar sin micrófono si se me oye, porque se me oye. Pues vamos a olvidarnos de la tecnología. Javier nos tenía preparados una pequeña introducción basada en una serie real sobre policías, que no sé si vamos a ser capaces de ejecutarla, pero mientras nos ponemos al hilo vamos a ir empezando. Y vamos a empezar con nuestro invitado de medio, entre otras cosas, precisamente por su condición de historiador y su condición de periodista. Carlos, decía Maquiavelo que la razón de Estado lo justifica todo, incluido el engaño. Desde el punto de vista de historiador, ¿cuál es el engaño que más te ha sorprendido? Aquel engaño que esté documentado históricamente que más te haya llamado la atención. Me gusta mirarte y ver si... A mí también me gusta. Sí, los demás, ¿no? Pues... francamente no te lo sabía decir. No te lo sabía decir. Porque ¿sabes qué pasa? Que una parte muy importante de nuestra sociedad, de nuestros relevantes, se sostiene desgraciadamente por la mentira. Hay un libro que recomiendo recientemente, se publicó este año, creo que salió en diciembre del año pasado. Es un libro que se llama Sapiens, de animales a dioses. Es un ensayo histórico, un ensayo realmente apasionante, donde el escritor muestra cómo ese descendiente del Australopithecus, ¿no? Cuando llega el Homo sapiens a Europa, aquí había hasta 6 especies de homínidos distintos en 70.000 años. Entonces solo quedaban nosotros. Y como, entre otras cosas, la mentira fue fundamental para que pudiéramos seguir. Probablemente si Homo sapiens se encontraba solo con un neandertal cara a cara, pues las posibilidades de supervivencia del sapiens contra un tipo que muscularmente era mucho más avanzado, pues eran pocas. Pero si sobrevivía, el sapiens daba la vuelta y venía con 15 sapiens más y el neandertal no tenía ninguna posibilidad. De hecho, los mismos neandertales murieron probablemente en Gibraltar, ¿no? Francamente no te sabría decir. Esto me ha llamado mucho la atención, no porque quizás son tantas, y probablemente hemos hecho como buenas muchas cosas que nos han dicho que eran verdad y que son mentiras, pero lo que sí tengo muy claro es que la mentira tiene un peso específico en nuestra sociedad muy recurrente. De hecho, hay políticos que te mienten a la cara, ¿no? Y tú sabes, este señor ahora mismo está mintiendo. Lo denota el tono, lo denota su lenguaje corporal, lo denota que no te mira a la cara, lo denota ese movimiento nervioso de manos, pero parece que no pasa nada y que tenemos
asumibles. Bueno, eso más o menos te podría contestar, pero no te puedo decir francamente, Ignacio, y menos si me miras así como estás. Esto es la mentira más gorda. No te lo sé decir. Ángel, perdona que te interrumpa, más alto que aquí atrás no se ve. Vale. Se puede decir de mejor manera. Sí. Delante se oye muy bien y hay sitio. ¿Se oye mejor utilizando esto? Sí. Lo que pasa es que si te mueves se deja eso. Hay una parte de la actividad literaria, como son las novelas de espías, en las que figura un personaje que básicamente se dedica a mentir. Y la mentira, en el caso del espía, forma parte incluso de su caracterización. Ya volveremos luego sobre esto, pero si Javier tiene el vídeo que vamos a ver a continuación. Sí, por poner un poco en contexto lo que vamos a ver. Bueno, esto pertenece a una serie de televisión que se llama The Wire. En los países en los que hablamos castellano le dieron un desafortunado título que es Bajo Escucha. Es una serie policial escrita, los guiones están escritos por autores destacados de novela negra americana, ¿no? Denis Leary, Richard Price, John Pelecanos. Son gente muy potente en el tema de la escritura que decidió en un momento determinado ponerse a escribir una serie para televisión. Esto tuvo bastantes problemas porque al principio la gente no entendía estos códigos, no entendía que la serie tardara 3 capítulos en presentarte un personaje y requería pues una paciencia especial por parte del espectador para apreciar lo que luego vendría a continuación. Además tiene una característica importante, que es que el creador de la serie es un periodista de sucesos de Baltimore, antiguo periodista de sucesos de Baltimore, que se llama David Simon, que escribió los guiones de la serie en colaboración, o adaptó los guiones de la serie que le iban pasando los escritores en colaboración con un antiguo jefe de la policía de Baltimore. Esa colaboración había dado en su momento un resultado que fue un libro llamado Homicidio, donde narraba perfectamente cómo se iban investigando los homicidios, pero además le daba una profundidad mayor porque contaba las vivencias, las experiencias y anécdotas relacionadas con el trabajo de los policías. Una de ellas es esta que vamos a poner ahora. Aquí está dramatizada porque él decidió volcarla en la serie, pero esto él lo contaba como una anécdota real. Y bueno, como tiene mucho que ver con la verdad y la mentira, pues me pareció una buena forma de iniciar esta charla. Está con subtítulos en castellano y espero que la disfrutemos. Es breve. I'm here to tell you. Tampoco, si luego los subtítulos tienen que ser con... You see now, I'm here to tell you. This remaining silent shit ain't nothing like they make it out to be. You up in here all tight with it, waiting for your pay lawyer, thinking you all wise, ain't you? No, see, that work when you some kind of criminal mastermind, when you ain't been seen running from the deed, when your own fucking run spot ain't in the next room, putting you in. Oh yeah. Yeah. He's telling it like a little bitch. We even went to Mickey D's for him because he was so motherfucking helpful. 2-quart pounders, big fries, McDonald's lamb cookies, Dr. Pepper. That's how your boy rolled, right? Alright, step out. Let me go. Break room. So you can enjoy that, huh? Alright. Still ain't saying shit to you, huh? Yeah. Now, what the fuck? How many years you figure we've been doing the same shit? 20 at least. True. True. False. Load 'em up. So this shit actually works, huh? Hell yeah. Americans are stupid people by and large. We pretty much believe whatever we're told.
So it can feel my heartbeat? Of course, yeah. If Marno said I had the gun, he lying. Machine tells the tale, son. We ready, Professor? Yeah. We'll start with an easy one. Is your name, in fact, Deshaun Fredericks? Yeah? True. And do you reside, in fact, the 1200 block of Woodyer Street in West Baltimore? Yeah. True. And did you and Monell shoot your boy Pookie down on Carey Street just like Monell said you did? No. Bye. You lying motherfucker. Machine is never wrong, son. Fuck, man. Nigga can't never keep his damn mouth shut. I should've busted the cat and Pookie ass my own self. Left Marno home and shit. He just a bitch is all. The bigger the lie, the more they believe. Pues eso, cuanto más grande la mentira, más fácil es que no la creemos. Hay una curiosidad en relación con esta serie y es el personaje del narcotraficante por excelencia, que es Idris Elba, y lo ha propuesto como el próximo James Bond. Lo digo como curiosidad por si a alguno le gusta el personaje de James Bond. El problema es que es negro y eso ha generado una enorme polémica en Estados Unidos en torno a si James Bond al servicio de su majestad puede ser un negro. Javier, en relación con lo que acabamos de ver, hola, ¿quieres ilustrarnos un poco más sobre qué es lo que hay detrás de eso? Porque lo que simula o lo que utiliza es un procedimiento de detección basado en la detección del polígrafo. ¿Qué es el polígrafo? Bueno, el polígrafo, también conocido como máquina de la verdad, digamos, curioso recuerdo, ¿no?, para los que veíamos la tele en los 80, que es, bueno, los 90, ¿no?, que sometían allí a una serie de personajes a unas pruebas bastante curiosas, pero es una herramienta que se utiliza en algunos países. Está basada en la digamos, observación, apoyado por una serie de máquinas, de cómo evoluciona los ritmos de una persona, la fisiología de una persona cuando está mintiendo y tratar de diferenciarlo con cuando está diciendo la verdad. De ahí que sean una serie de preguntas de control, estas por ejemplo que hacían al principio, aunque esto lógicamente era toda una simulación, pero entre dónde vives, cómo te llamas y demás son para establecer cómo se comporta el sujeto cuando está tranquilo diciendo la verdad, y luego le hacen preguntas más complicadas para ver si difiere la reacción de su organismo cuando está diciendo mentira. Es una herramienta que se utiliza en algunos países, nunca como prueba definitiva por supuesto, pero sí como un indicador, y bueno, pues también es cierto que es utilizada como máquina o como herramienta, digamos, de presión, ¿no?, de sugestión. Aquel al que le van a someter a la máquina de la verdad, hay mucha leyenda respecto a esto, hay quien piensa que son infalibles, entonces bueno, puede verse sugestionado. De hecho, se da a veces la paradoja, ¿no?, de la persona que, siendo sometida a la máquina de la verdad o siendo inocente, está tan nervioso por si su organismo desarrolla alguno de los mecanismos de defensa que suponen al final esa alteración de los ritmos y demás, que se comporta como un culpable. Entonces, bueno, pues no tiene la fiabilidad necesaria para operar en sistemas serios como el nuestro, por ejemplo. Se llama efecto de falso culpable, o también llamado efecto Otelo, por el drama de Shakespeare. Luego volveremos sobre eso. Federico, en tu faceta de psicólogo y habiendo diseñado las entrevistas de acceso a la policía, ¿la gente miente mucho en una entrevista de trabajo? Bueno, la pregunta tenía que ser al revés, ¿no? ¿Quién dice la verdad? Para mí que mienten casi todos. Todo es normal, es una oposición, es una lucha de uno contra otro por conseguir la plaza, y entonces todos quieren engordar el currículum. Eso es normal. Es difícil detectarlo. Yo, de todas formas, se habla mucho de las respuestas fisiológicas, que es lo que los psicólogos
tienen, bueno, yo digo tienen porque yo no tengo cuenta, ¿no? Las respuestas fisiológicas y la latencia en la respuesta. Cuando haces una entrevista, tarda en contestar, y dice, bueno, pues está pensando la pregunta, o sea, está pensando la respuesta, pero yo no creo en ello. Igual que la respuesta fisiológica, porque se pone nervioso, se bloquea, sudoración, sí, la respuesta total. Tampoco creo en ello, porque esas mismas respuestas se pueden dar en una situación de estrés, pero también se pueden dar en cualquier otro tipo de situación. Yo creo que, por lo menos a mí lo que me ha valido como psicólogo y como policía, además creo que es infalible y creo que es la única, yo estoy convencido, la única manera de coger a un mentiroso es la información. Podrán decir cada cual. Yo creo en la información, yo lo he practicado muchas veces y no he tenido casos de gente, asesinos, parecidas, muy parecidas, dobles, se han cargado al padre y a la madre y con una tranquilidad, horas y horas de interrogatorio. Con otro compañero, nada. Y sabíamos, teníamos el conocimiento, pero no teníamos pruebas, no teníamos información. Y sin embargo, otros, en circunstancias muy distintas o delitos menores, pues estaban los hombres bloqueados, otros se ponían a llorar, incluso algunos, de verdad, cuando le teníamos que anunciar pis, pero de los nervios. Entonces, no creo en ello. Y digo la información porque, en estos casos, por ejemplo, atracadores que hemos tenido, tíos muy fríos, atracadores con homicidio, y hablabas con ellos y nada, porque era su trabajo, su misma personalidad aceptan el crimen, ¿no? Y no les sacaban nada, ni se ponían nerviosos, ni ninguna conducta por gestos, no, era información. Cuando de verdad se ponían nerviosos, como se sacaba, era cuando le probaban con información. Por ejemplo, le preguntaba, ¿has atracado a este banco? Y te decía, no. Entonces, y repetía y le preguntaba. Y la única forma, al menos yo, la experiencia que tenía mi compañera, cuando le mostraba, bueno, esta foto de quién es, y se le veía, a lo mejor en el banco de operaciones, entrar o salir, ¿no? Y como esa. Y es la única, a mí, que me ha valido la información. He puesto un ejemplo de la fotografía, pero hay mucho y para otra clase de delito. Las demás respuestas fisiológicas o la ciencia de la respuesta, yo dudo mucho. En tu última novela publicada hay otra pendiente sobre el tráfico de estupefacientes con 600 kilos de cocaína, pero en la anterior retrocedes a un periodo histórico como es el reinado de Carlos III y vuelcas experiencias personales en ella, sobre todo vinculada a una trama. Pero a mí me gustaría destacar, es una especie de novela de buenos y malos, en el que el bueno es el investigador, por decirlo así, y los malos son los inquisidores. En este caso, una cierta leyenda negra en torno a la Inquisición y a los jesuitas que luego fueron expulsados por Carlos III. ¿Cómo decides construir la novela de tal manera que crees los personajes para construir personajes luminosos, por decirlo así, en el caso del investigador, en el caso de los deístas, y personajes retorcidos, como en el caso de los inquisidores? Bueno, es una novela que está puesta a la segunda mitad del siglo XVIII, hacia 1760 y tanto, el reinado de Carlos III, pero no me costó mucho. Es que es un enredo, es una trama complicada, pero no me costó mucho por el hecho de que... Bueno, tienes el título. Ah, bueno. Está David, el conde de Salomio. Es la hija del sol. Y resulta que yo lo que hice fue una historia, bueno, son varias historias, pero una principal que había vivido en un asunto que había trabajado, que era un atentado a un delincuente. No voy a decir qué tipo de delincuente, a un tipo de delincuente. Y me gustó el asunto, lo trabajamos y entonces me lo llevé, pero tras de decir que bueno, pues esto no se puede publicar, aparte no porque se vaya a saber, ¿no? No es importante porque se publican muchos hechos verídicos. Pero yo lo trasladé al siglo XVIII y es igual, es un atentado, lo que pasa es que en lugar de ponerlo a un capo, por ejemplo, a lo mejor es un atracador, para decir a alguien, se lo puse a Carlos III. Y a Carlos III es un atentado. Y además partí de una mentira que era un atentado a Carlos III, y según la crónica y la historia, Carlos III nunca ha tenido un atentado. Pero yo quería jugar con ellos, para liarla. Y en ese sentido, lo que hice fue coger un entorno apropiado a Carlos III, que se pasa por allí. Por ejemplo, lo puse en Écija. Cogí la leyenda de Écija como unas variables ambiguas.
que son parte de verdad y parte de mentira. Cogí una mentira, o por lo menos que no está probada, que es el atentado a Carlos III, y después una verdad, que son hechos históricos ocurridos en el tiempo de Carlos III. Pero cogí aquellos hechos históricos que perjudicaban a Carlos III. Por ejemplo, lo que he dicho, la expulsión de los jesuitas, pues ya venían de los Borbones, de las colonias y por la parte de Europa, ya estaban molestando mucho. Y también Carlos III le quitó mucho poder a la nobleza y al clero, se creó enemigo. También se creó otros enemigos con los austracistas, es decir, los contrarios a los Borbones, que querían restaurar la casa de los Austrias. Y por supuesto también la Inquisición, porque estaba muy floja. Yo cogí la parte mala de Carlos III, todo aquello que se podía justificar un atentado a Carlos III. Además, unos años antes, en los hechos de la novela, se cometió un atentado también a José I en Portugal, y también por masones, ¿no? Pero en este caso se cogieron a los malos y se identificaron y son hechos históricos. Sin embargo, lo de Carlos III no hay hechos históricos. Entonces yo lo combiné, los hechos históricos, el entorno histórico, la mentira y las ambigüedades, y al final creé una trama con personajes. Donde en realidad eran, vamos a poner que el malo con el que atentaron fuese un traficante de drogas, pues los que atentaron fueran otros traficantes para quitarle de su territorio. Aquí pues puse, por ejemplo, a la Inquisición, o puse también a una parte, de la Iglesia, a una orden religiosa, que tampoco quería mucho a Carlos III. Lo que hice con la realidad de los hechos, donde había grupos que querían matar al traficante para hacerse con su poder, yo puse agentes del entorno de Carlos III, organizaciones, amazones, que querían acabar con él. Partí de una mentira, y el resultado fue tanto con la mentira que un profesor de historia y alguien más allí en mi pueblo, cuando me vio, me preguntó que de dónde había sacado yo los datos del atentado a Carlos III, porque él había investigado sobre eso y no le había encontrado en ningún lado. Y sin embargo se creyó el atentado a Carlos III. De una mentira podemos llegar a una verdad. Carlos, como decían los historiadores, si no nevero, dentro del vato. Masones, inquisidores, sociedades secretas, ¿cómo se puede estudiar históricamente en aquellas sociedades que se basan en el engaño y en la mentira? ¿Y qué podemos decir de ellas? Pero si es que vuelvo a lo mismo, desgraciadamente la mentira está impregnando todo lo que vivimos. Nuestra sociedad se basa mucho en la mentira. De hecho, hay una manipulación muchas veces periodística buscando la complicidad de la mentira. ¿Cuántas guerras no han tenido, bueno, han ocurrido desgraciadamente por la complicidad, por ejemplo, de la prensa o el impulso de la prensa? Aquí mismo, cuando salimos, hay un monumento, son a los héroes de Santiago de Cuba y Cavite. Yo, como cartagenero que soy, nacido aquí, que cartagenero no nos hemos hecho una foto ahí en las cadenas, o no nos hemos subido en el ancla, y bueno, los policías podéis tapar los oídos, o nos hemos subido arriba. Claro, yo ya tengo 50 años, ahora no, pero cuando era adolescente creo que lo hemos hecho todos. Bien, esa guerra jamás tuvo que ocurrir, nunca tuvo que ocurrir. Nosotros, este monumento está bien porque se recuerda a unos héroes, unos oficiales, una marinería, pero enviamos unos barcos de madera a luchar contra una potencia emergente como eran los Estados Unidos, que llevaban acorazados. Inglaterra enviaba mensajes por medio de su embajador: no luchen ustedes contra Estados Unidos, no están preparados. Francia enviaba a su embajador: no luchen ustedes contra Estados Unidos, no están preparados. Fue la prensa del año 1898 la que impulsó la guerra, basándose en el honor de los españoles. Jamás tuvo que ocurrir eso. Por tanto, a donde te puedo contestar es que nosotros muchas veces, los periodistas, jugamos un papel que no deberíamos jugar. Podemos ser testigos de la historia y contar las cosas que pasan, pero no manipular los acontecimientos para impulsar determinadas cosas. Corto y por derecho. ¿Los periodistas mentís? Te diré que no creo que exista la objetividad total. No creo que exista eso. ¿Se supone que un periodista es objetivo?
Cuando tú te sientas a escribir, yo no escribo novelas, escribo ensayos históricos, por tanto yo no puedo especular con la historia como puede hacer mi contertulio de hoy, inventándose un supuesto atentado contra Carlos III. Si yo digo que las tropas del general Lord Chancellor cruzaron el río Búfalo el tal día de tal hora y el miércoles 22 de enero del año 1879 en La Falda, tiene que ser eso, yo no puedo mentir. Pero a mí no me gusta nada la Inglaterra victoriana del siglo XIX. Eran los romanos del siglo XIX. No me gusta. La reina Victoria dominaba 40 territorios bajo el yugo del león británico. Eso está en mí. España no ha sido nunca muy amiga de los ingleses, por mucho que Wellington viniera aquí a luchar con nosotros para expulsar. Eso está en mí. La pérfida Albión que decía Napoleón, eso está en mí. Cuando yo me pongo a escribir sobre los fregados de las batallas de los británicos, en mí hay una posición autocrítica de partida y de entrada muy clara contra los ingleses. Que me hubiera gustado a lo mejor ser un casaca roja del siglo XIX para vivir aquella experiencia. Bueno, tiene que ser acojonante ser un soldado británico de aquellos momentos, ¿no? Pero eso es muy cinematográfico. La realidad, por ejemplo, es que 10.000 zulúes, como decía Edward Gladstone, murieron con sus cuerpos desnudos por defender sus familias, por defender su patria y por defender su modo de vida. Simplemente porque una potencia colonial, como era entonces el Imperio Británico, entendía y creía que Zululán debía de estar bajo el dominio de la reina Victoria. Francamente, me siento más zuluista que británico. Luego hablaremos sobre eso, si te parece. Y una figura enormemente desconocida pero importante como es Cecil Rhodes, que era un gran mentiroso. Bueno, la leyenda negra española. Además de, quiere decir que, bueno, luego nos lo contará. Pero antes de volver a eso, me gustaría que Javier, hola, experto fundamentalmente en cuento corto, ¿cómo en 300 palabras eres capaz de captar la atención de tu lector y engañarlo? A veces, yo ya he comentado alguna vez contigo que a veces me engaño a mí mismo. O sea, muchas veces no sé bien lo que va a pasar. Yo empiezo con a veces es una frase que me resulta sugerente o una imagen mental. Me pasa mucho curiosamente cuando voy en la moto, tengo que investigar por qué. Tengo que estar más atento a la señal de circulación, voy muy distraído en la moto. Y entonces llego a casa con una idea, ¿no? Con algo sugerente, algo que me inspira. Y desde ahí desarrollo una historia. Aproximadamente de esas 300 palabras que, bueno, ese es un acuerdo al que llegué con el periódico que me publicaba los relatos, ¿no? Pero bueno, la columna tenía más o menos extensión. A partir de la palabra 250 yo ya empezaba a pensar, bueno, ya está bien de contar historias, he hecho muchas metáforas, he contado muchas cosas, me gusta mucho cómo está, pero habrá que darle un remate a esto. Y entonces ya empezaba yo a pensar en qué forma podía sorprender al lector. A mí me parece que con un relato tan corto hay quien juega otra cosa, hay quien hace un relato meramente descriptivo y es fantástico, pero para mí en un relato tan corto aquello tiene que permanecer de alguna forma en la mente del lector. Si no, pasa sin más pena ni gloria. Si en un relato de 300 palabras no le das algo para que permanezca, realmente se ventila en 3 minutos y se acaba como cualquier otra columna. Yo intentaba hacer algo diferente. Entonces, en muchas ocasiones, el final venía sugerido por una idea que me permitía sentirme como el lector que estaba viendo esto y se quedaba sorprendido. Yo disfruto mucho de este tipo de escritura porque me lo paso bien, me divierto. A veces incluso estoy escribiendo algo, estoy sonriendo y me dice, mujer, Javi, ¿qué te pasa? Que, hostia, estoy con una idea graciosísima, que a lo mejor luego solo me hace gracia a mí, ¿no? Pero me parece, es una forma de divertirse bastante apasionante. Por eso muchas veces, por los que escribamos, que aquí seguro que hay más gente que escribe, es difícil comunicar el placer de la escritura, ¿no? A los demás, porque te lo pasas realmente bien, porque los personajes hay que dejarles que cojan vida propia y las escenas hay que dejarlas que lleguen a sugerirte a ti mismo cosas más allá de las que habías planteado en un principio. A mí esta parte de la sorpresa final, yo incluso he llegado a resolver algún relato que tenía que mandar a un concurso, que quería mandar a un concurso en los 5 últimos minutos, y esa ha sido a lo mejor la clave, ¿no? El llegar allí y ver aquello y decir, bueno, tengo que mandar ya porque son las 12 menos 5, entonces manda por internet y a las 12 dejan de recibir relatos. Y entonces lo resolvías y muchas veces esos finales eran
eran buenos, ¿no? Luego cuando los leías después, otras veces no, para qué vamos a engañarnos, no tiene ese don maravilloso que es para los elegidos. Pero bueno, a base de mucho trabajo puede uno intentar crear esa atmósfera, y una vez que está la atmósfera, estás metido en el asunto, tienes lo que quieres contar en tu cabeza, la mente abre un montón de caminos, ¿no? Y quizá la habilidad o la suerte sea poder elegir aquel que le da al relato esa profundidad que yo creo que necesita el relato corto, ¿no? O muy corto, ¿no? Porque realmente lo que yo escribo es más microrelato que relato, realmente. Ese límite de las 300-350 palabras estaría más encuadrado en ese tipo de disciplina. Federico, hay un personaje que, quizá por desgracia, de alguna manera encarna lo que es el engaño fundamentalmente en la novela de Serie Negra, y es la mujer fatal, la viuda negra. En primer lugar, no existe un estereotipo sexista de tal manera que el hombre, fundamentalmente el detective, es naturalmente bueno y es la mujer la que le engaña. Y en segundo lugar, ¿por qué se construyen personajes tan esquemáticos? En ese sentido, ¿por qué se le ha atribuido ese carácter a la mujer de maestra del engaño? Bueno, primero porque creo, bueno, no sé si creo, pero es mentirosa. Y la mujer, dicen que la mentira no tiene sexo, yo no lo creo, que sí la tiene. La mujer cuando miente, no porque sea gente, es más inteligente, porque pone más interés. Bueno, vamos a ver, tiene todos sus encantos que no tiene el hombre, resulta es más atractiva, ¿no? Es más sensual. Sí, estamos hablando de la viuda negra, no de las mujeres en general. Me has preguntado por la viuda negra. Yo te cuento de la viuda negra sobre alguna que yo he conocido y sobre la famosa viuda negra en novela, o alguna que tengo yo en 600 kilos café, y además en otras. Y esta mujer a la que yo me refiero, no me refiero a cualquier mujer, ni mucho menos, sino a la mujer viuda negra. Utiliza sus atributos femeninos, su sensualidad, su capacidad de atracción para apoderarse del hombre, de la voluntad del hombre. Claro, y esto desde el punto de vista de la novela, pues da mucho encanto, porque, bueno, no lo digo yo, hay muchas novelas sobre esa, por ejemplo, esta carta, atrae al hombre, y no solamente para que sea su cómplice, sino que además para que el mismo incauto, si quiere, hasta mate por ella. Y hay muchas, el hombre, si quiere, tiene otras cualidades que no tiene la mujer, más violento, más agresivo, y por eso tampoco me enfado porque sea hombre sea más agresivo. Pero son dos tipos diferentes de mentira. En la novela, en la realidad es otra cosa. Yo en las mujeres fatales, que he conocido muy poquitas, pues no tiene nada que ver conmigo, no se diferenciaba. Era simplemente maldad, engaño, crear una trama de mentiras para conseguir lo que quiere. Carlos, leyenda negra, novela negra, en este caso Cartagena negra. No hay un cierto estereotipo vinculado al negro, y en este caso, en lo que se refiere al punto de vista histórico, no hay una especie de karma nacional, de tal manera que los países arrastramos una historia de la que luego es difícil de desprenderse. Por supuesto, claro, por supuesto. Mira, te voy a poner un ejemplo muy claro a esa pregunta. Objetivamente, ¿el ejército del Kaiser alemán invadió el norte de Francia en 1914 y Bélgica? Sí, correcto. Objetivamente, la Wehrmacht, el ejército alemán de Adolf Hitler en 1939 invadió el norte de Francia y los Países Bajos. 1940, correcto. Vale. Incluso en 1871, la guerra franco-prusiana. El ejército alemán invadió parte del territorio francés de Napoleón III, del Tercer Imperio francés. Todos, absolutamente todos, y no sin motivo, tenemos la imagen hoy, por ejemplo, de la Alemania del siglo XX, de una potencia militar muy ofensiva. ¿Cuántas veces ha invadido Francia territorio alemán a lo largo de la historia? 200. 200. ¿Alguien piensa que Francia era un país belicoso contra Alemania? Prácticamente no. Y sin embargo, está clarísimo que hay un estereotipo muy marcado de que Alemania durante el siglo XX era un país beligerante, especialmente contra Francia.
realidad histórica es que Francia había humillado una y otra vez continuamente a los alemanes. Por cierto, la Segunda Guerra Mundial, probablemente lo que respecta a Alemania, jamás habría ocurrido si en el Tratado de Versalles de 1918 no se le hubiera quitado la dignidad, porque cuando a un pueblo, sea el que sea, se le quita la dignidad y se le humilla hasta extremos inimaginables, abrazará lo que sea y buscará lo que sea para recuperar su dignidad. Eso fue exactamente lo que hicieron los alemanes con Adolf Hitler. Les ofreció una dignidad que se la habían quitado y lamentablemente la abrazaron con todas las consecuencias que trágicamente han tenido para la humanidad. Por tanto, los estereotipos quedan muy marcados por la historia, porque como hablamos en una ocasión, desgraciadamente, y esto para mí es rotundamente cierto, la historia la escriben los vencedores, no los vencidos. O sea, luego tú, conforme vas indagando, vas investigando, vas sacando tus propias conclusiones. Ah, bueno, es que esto no era exactamente así, es que el espacio vital que unos podían necesitar, bueno, es que las cosas empiezan a verse de otra manera como nos la han contado. Pero claro que hay estereotipos, por supuesto. Javier, vamos a recurrir a un personaje que era, como tú, maestro del engaño, pero en este caso cinematográfico, como es el caso de Hitchcock. Y la definición que dio de su procedimiento de engaño, que era el MacGuffin. Háblanos, por favor, de este caso y háblanos de lo que consiste el procedimiento en sí, que básicamente es la desviación de la atención. Bueno, Hitchcock utilizaba efectivamente, la verdad que Hitchcock es un personaje muy interesante, tremendamente interesante, y uno lo puede observar viendo sus películas, pero sobre todo se aprecia cuando uno lee las entrevistas que le hacía, ¿no? Y veía como cosas aparentemente casuales o aparentemente triviales dentro de la película estaban muy pensadas para generar un efecto que efectivamente luego se producía, ¿no? Y él, hablando con François Truffaut en un libro maravilloso que hay de conversaciones entre ambos, realmente más que conversaciones son entrevistas, Truffaut sería el entrevistador. Él le dice, bueno, pero entonces usted cuenta mentira o engaña al espectador, ¿no? Con esta serie de trucos, de desvíos de atención. Que decía, no, es que la ficción no es mentira, es ficción, y hay que distinguirlo perfectamente.